Tú sabes que hubo algo que me, me molestó un poco. La única cadena que transmitió la celebración de esta gran nación del 4 de julio fue la cadena Fox. En español ni se diga, en inglés todos los otros canales dijeron que no porque los demócratas no pudieran tener una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Esto no es un debate presidencial, esto no es un discurso político. Acusaron al presidente Trump de que habló como si fuera una clase de octavo grado de historia y qué bueno, déjame decirte que no muchas veces veo de acuerdo con el presidente, qué bueno, nos hace falta un poquito de historia. Explicó específicamente en este discurso cómo hechos históricos de este país para que la gente entendiera el valor de la democracia. Lo explicó en palabras simples, felicitó a cada brazo de los ejércitos militares de este país, del Navy, el Coast Guard, todo el mundo. Terminó con un vuelo espectacular. Hablé con un amigo mío que vive en Washington, que estaba en el evento. Me dice que en el momento, antes de los Blue Angels, que fueron los que terminaron ya estos aviones famosos azules del ejército de las Fuerzas Aéreas, del Air Force, voló el Coast Guard, unos helicópteros, y que ya ahí, pero que el momento que se vivió ahí, que lloraba la gente, que era una emoción, celebrando nuestra nación, y los medios decidieron robarle esa transmisión al pueblo norteamericano. Eso no tiene nada que ver con política, yo no esa no la entendí. Bueno, porque básicamente esperaban algo más, mucho más político en este marco de campaña. Y no lo fue. Pero en realidad yo vi que sí, que había un matiz político evidente, pero no había partidismo. Quizás él no se enfocó en eso y eso es lo que temían. Mucha gente yo creo que, como decimos, le salió el tiro cuidaron. por la culata. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros a través de The True Channel Network, @gmail.com y vía Skype. Pero hoy yo quiero hablar de tu tierra, porque el viernes nos quedamos medio picados con Venezuela y pasó algo este fin de semana y tenemos un invitado especial aquí hoy para hablar de lo que ha pasado y de este anuncio que a mí yo creo que la quijada todavía me dio en el escritorio y rebotó y no ha llegado todavía. Vamos a darle la bienvenida a este invitado especial, a un periodista independiente de verdad, un amante de la libertad que ha salido ya en muchos medios y si usted lo sigue en Twitter es Roberto Carlo 14 en Twitter y los artículos de él son impresionantes. La bienvenida a nuestro querido colega Roberto Olivares. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias René. Aquí un poquito improvisando, que estoy de viaje en Canadá, entonces estoy desde mi teléfono, pero de verdad que un placer que me hayan invitado y un placer conocerte, aunque sea por este medio. Gracias a Juliet también, que es venezolana y por cierto es de mi tierra, de Maracaibo. Y bueno, aquí estamos para descubrir y defender la verdad. Estoy rodeado aquí de maracuchos y voy a tener que actuar correctamente porque los maracuchos son de armas tomar, pero me encanta eso, me encanta, de verdad. Juliet, te voy a pasar la batuta, como decimos en Cuba, con respecto a hacerle la primera pregunta, sobre todo sobre este anuncio de la plática. De pronto vamos a platicar, vamos a sentarnos a hablar con dictadores como Maduro. Pues definitivamente parece que sí, y por eso quería escuchar a Roberto, que es tan importante. Roberto es un hombre, además, como lo dices tú, René, un periodista independiente, controversial, es un periodista que enfrenta la verdad, que escribe, yo lo leo continuamente, y no me sorprende, como le he escrito a Roberto, lo que está pasando, pero definitivamente hay que conversarlo. Qué triste y qué lamentable que después de algunas horas, Roberto, que se haya hablado de lo que es el tratado, de lo que es el TIAR, hayan lanzado ahora que van a retomar. Ya tú lo habías dicho, ya tú lo habías anunciado, ya tú habías lanzado esa alerta de que iban a retomar el diálogo, lamentablemente, o la figura del diálogo, de nuevo. Y precisamente fue lo que pasó. Hace unos días, recordemos, la líder opositora también, María Corina Machado, exhortó a Guaidó y le dijo que retomara la ruta que se había desviado, que estaban descomprimiendo la presión interna en Venezuela, que cuáles eran las estrategias, que ella, si bien es cierto, lo había apoyado al inicio, pues no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en este momento. Que Roberto
tú y yo y el mundo creo que sabe que Guaidó o el fenómeno Guaidó ha mermado de cierta manera debido pues a todas estas decisiones que se están tomando a la ligera, porque en Venezuela estratégicamente se toman las decisiones por algo y en política es así, lo sabemos. Tú eres también un estratega político, tú eres un conocedor de eso. ¿Qué piensas de esto que está ocurriendo, Roberto? Por favor. Mira, yo creo que hay que empezar por lo básico y es que en Venezuela no existe una oposición verdadera. En Venezuela existe una oposición a la medida de la tiranía genocida, que no es dictadura, no es autocracia. En Venezuela hay una tiranía genocida. Un poco más adelante voy a profundizar sobre eso. No es un capricho mío. Por ejemplo, las 5 variables que se deben cumplir para que la propia ONU acepte que en un lugar se lleva a cabo un genocidio, se cumplen en Venezuela. En unos minutos voy a profundizar en eso. Mira, Juliet, repito, y René, en Venezuela desde hace muchos años no existe una verdadera oposición. Y cada mes y cada año que pasa nos damos cuenta cómo es más fácil descubrir que todos estos personajes que ya conocemos, Ramos Alú, Julio Borges, Capriles, Rosales, ahora Guaidó es sencillamente la nueva cara del status quo. ¿Por qué? Porque necesitaban una cara fresca. Lo que Guaidó hace y lo que han hecho todos estos representantes de la supuesta oposición venezolana no es que cometen errores consecutivos, no es que son ingenuos, no es que falta de experiencia, es que sencillamente hay un plan macabro que tiene que ver con la izquierda mundial, con el Foro de Sao Paulo, con los Castros, etcétera, etcétera, que se apoderó de Venezuela hace ya 20 años y que ahora, además, hay otras mafias internacionales que han secuestrado el país, como lo son mafias chinas, mafias rusas, mafias turcas, mafias iraníes, los Castros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que primero dicen lo del TIAR, para ahora decir que van otra vez a un supuesto diálogo, porque ahora sí se le va a poner fecha supuestamente a la salida de Maduro, que Maduro es un títere, Maduro es totalmente reemplazable, es un sistema, no importa que se vaya Maduro, ponen a otro. Eso no es nuevo y va a seguir sucediendo. ¿Cuál es la diferencia? Que la mayoría del pueblo hoy en día se ha dado cuenta que estos tipos todos son traidores. Esa es la verdad, vamos a estar claros. El que antes le costaba creerlo, ahora ya lo empieza a creer. A mí me escriben todos los días por todas las redes sociales, por email, por WhatsApp, y me dicen: Roberto, qué barbaridad, yo te insulté, yo te bloqueé, yo te quería ver muerto, yo decía que tú eras un agente del G2 cubano y el tiempo te ha dado la razón. Eso a mí no me pone feliz, al contrario, me entristece. A mí me entristece que en mi país, del que yo estoy exiliado desde hace 11 años, que no puedo regresar porque me matan, me torturan, quién sabe lo que me harían, tengamos una oposición vendida y traidora. Esa es la verdad. Así es. Y lo más grave, Juliet, de este nuevo diálogo, este intento de diálogo bastardo que van a hacer en Barbados, es que está todavía el cuerpo del capitán Arévalo en la morgue, que no lo quieren entregar, y todavía ahí tenemos en el hospital al muchacho que le dispararon de perdigones y le vaciaron los ojos. Ahora, Roberto, fíjate, exactamente eso te iba a preguntar. Todavía no entregan el cuerpo del capitán Acosta. Está su esposa pidiendo darle cristiana sepultura. Es lo único que pide después de haber sido torturado hasta el asesinato, cosa que es comprobada. No saben cómo tapar y arreglar, porque tenemos que decirlo crudamente, el cuerpo para ver cómo tapan de alguna manera, cosa que ya se sabe, eso se sabe. Ahora también le pasa lamentablemente esto a este joven de 16 años, para quienes no saben todavía. No es la vista, le destruyeron sus ojos, le destruyeron su vida. Explica un poquito más de esto, porque mucha gente que nos está viendo a través de thetruechannel.com, esta noticia está saliendo ahora. ¿Cómo fue esto, lo que pasó con este joven? Bueno, venimos diciendo lo que se sabe. Venezuela está sumergida en crisis, en un genocidio, como dice Roberto. Esa palabra que usó Roberto Olivares me pareció
Cuando la oí por primera vez me pareció algo horrible, pero me pareció algo muy específico para de verdad describir la situación de Venezuela. Una tiranía genocida. Sí lo es. Cuéntame Y él de va a este explicar, muchacho. él va a explicar ahora los 5 puntos de por qué. Yo los he leído, pero quiero que por favor Roberto lo diga ahora. Retomando el tema de lo del joven de jovencito, 16 años, Rufo Chacón, quien perdió porque le destruyeron con más de 50 perdigonazos en su cara porque simplemente alzó su voz. Alzó su voz. Él no es ningún guarimbero. Eso está comprobado también. Él salió porque tenía muchos meses cocinando con leña, si podía, tratando de buscar comida, buscando gas. Sobrevivir. Gas, exactamente, condiciones infrahumanas. Y entonces él salió con su mamá, y estoy relatando lo que pasó, con la bombona de gas llegó el policía y le disparó en la cara, en los ojos, más de 50 perdigonazos en su cara y está ahorita luchando porque la mamá dice que no quiere vivir, que no tiene fuerzas. Y eso es lo que yo siempre dije con respecto y como lo llamó bien Roberto, a la tiranía castrista, que de ahí nace este cáncer. No es Maduro, no es un general, no es un militar. Cuando llega a un nivel de un policía que toma esa acción ¿hasta dónde llega la excusa de que es el régimen y hasta dónde tiene que uno decir, ¿cómo va a pasar eso? Así es. Bueno, haciendo de alguna manera gráfica lo que ocurrió con el caso del joven Rufo Chacón, lamentablemente, la pregunta que te iba a hacer, Roberto, estaba ocurriendo esto. Calmaron Guaidó y su grupo, calmaron la calle porque Venezuela está dolida, está alarmada. La preocupación y el sufrimiento es tal que tenían que balancear de alguna manera. Esto lo opino yo, pero creo que fue así. Y de repente hablan del tratado para luego en horas, solo en horas, menos de un día, decir que van a retomar el diálogo. ¿Qué te parece esto, Roberto? Mira, Juliet, eso es parte de lo que dije al inicio, de que esto es un plan que tiene muchos años y que tiene sus actores también en la supuesta oposición venezolana. Fíjate, yo no soy brujo, yo hago análisis, muchos de esos análisis obviamente los hago con cierta información que recibo de diferentes fuentes. A veces hago análisis sin haber recibido información, ¿por qué? Porque ya yo sé cómo ellos actúan y ya yo sé cuáles son sus jugadas, igualmente que ya uno sabe cómo juega también Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López. En Venezuela hay un juego abierto. Hay un juego abierto de dos grupos de poderes que se necesitan mutuamente para subsistir. Es como la rémora y el tiburón. En este caso el tiburón es la tiranía genocida y la rémora es la supuesta oposición que vive de las migajas. Pero esas migajas en Venezuela se traducen en millones y millones y millones de dólares. Es por eso que vemos mafias de toda índole, ¿verdad?, enquistadas en grupos de la oposición, como por ejemplo Henry Ramos Alup y sus hijos, como por ejemplo Julio Borges, como por ejemplo Rosales, todos a través de testaferro, y hay pruebas de ello. Esto no es algo que yo estoy diciendo al aire, no es algo que yo estoy inventando, hay pruebas de ello. Las personas que quieran investigar, métanse en Google, ponen los nombres de ellos, se pueden encontrar en mi Twitter, en diferentes partes. Lo que pasa es que mucha gente se sigue mintiendo, pero el que quiere encontrar la verdad la encuentra y de eso hay información. Eso es Fíjate, así. Lo del TIAR. De eso quiero profundizar precisamente, Roberto. Claro. Precisamente quiero hablar del TIAR y del fracaso de la convocatoria, lo que fue el 5 de julio, de eso que está muy relacionado. Claro que sí, vamos a hacer una pequeña y cortita pausa comercial, pero vamos a regresar con nuestro invitado de honor de hoy, el gran periodista independiente Roberto Olivares, venezolano y americano ya, 11 años viviendo en este país, amando a la gran nación y alguien que de verdad aprecia el derecho de la libertad de expresión. Ya volvemos aquí en Americans Are Us a través de The True Channel.